Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Estamos saludando a todas las personas que están con nosotros en esta noche, listos para escuchar un mensaje más de la palabra de Dios. Esta noche tenemos un tema sumamente subjetivo, inquietante, basado en la pregunta ¿por qué lo permite Dios? Me da mucho gusto estar con ustedes y les pido un segundo de permiso para cerrar la puerta, para que no se oigan ruidos exteriores. Ahora sí, pues estoy con ustedes una vez más con este tema acerca de la pregunta ¿por qué lo permite Dios? Y es una pregunta que mucha gente se hace. Mucha gente pregunta en momentos de sufrimiento, en momentos difíciles, ¿por qué lo permite Dios? Alguien comentó por ahí de que una de las preguntas favoritas de la gente, si pudieran preguntarle a Dios, sería, ¿por qué permites el sufrimiento? ¿Por qué permites tanto dolor? Y aquí viene una segunda pregunta. ¿Es Dios culpable de que suframos? ¿Es Dios culpable de que tengamos dolor? La actitud del humano dice mucho de si tiene fe en Dios o no tiene fe. Es importante ver cómo empezó todo y por qué hay tanto sufrimiento en esta vida. Hay un poder que tuvo participación en el origen del dolor y ese poder lo sigue teniendo. Hay cosas que aprender y compartir en medio del dolor. Muchas, muchas cosas, amados hermanos y amigos. En medio del sufrimiento podemos glorificar a Dios. Pero veamos el texto de Hechos 14, por favor. Hechos 14, 22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, en otras palabras, el apóstol está enseñándonos de que el cristiano va a sufrir y también está enseñándonos de que las pruebas, los sufrimientos son necesarios, las tribulaciones son necesarias. Pero ¿qué es el sufrimiento? Avanzando un poco en lo que tengo escrito aquí. El sufrimiento es la manifestación de la desobediencia por parte de Adán y Eva. ¿Lo cree usted? Y eso tiene el fondo amplio de la influencia del diablo, de la influencia de Satanás. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 19, por favor, Génesis 3 del 14 al 19. Mire lo que dice ahí. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham. Este no es, perdón. Es Génesis 3. Y yo me fui hasta el 14, mil disculpas. Génesis 3. Y es que me creí muy valiente porque tengo aquí este aparatito, pero resulta de que a veces se equivoca uno más con lo que cree que es más sencillo. Génesis 3, versículos 14 en adelante dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, fíjese lo que le dijo Dios al diablo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y le sigue diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran dolor
el gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estas palabras, amados, las está profiriendo nuestro Señor Dios en el momento en que está sentenciando el pecado de Adán y Eva. La serpiente, ¿verdad?, dándole cuerpo a Satanás, o Satanás tomando el cuerpo de la serpiente, viene a Eva, la tienta, y Eva invita a su marido, y ellos comen del fruto prohibido, desobedeciendo claramente a Dios. Y Dios, hermanos, en la sentencia está diciendo acerca de lo que va a pasar con la tierra y qué va a pasar con los animales. Y también está diciendo lo que la serpiente iba a hacer, y lo que iba a pasar con la mujer, y lo que iba a pasar con el hombre. Y desde ese momento la tierra empezó a envejecer. El hombre, la mujer empezaron a envejecer también. Y como nosotros leemos, entonces podemos comprender que por el pecado, el hombre y el universo, que fueron criados por Dios, quedaron sujetos a un fin. Tuvieron un principio, tendrán un fin. El hombre y su ambiente quedaron sujetos a envejecer, y eso conlleva sufrimientos, conlleva enfermedades, conlleva dolores e impotencia de detenerlos. El ser humano nace inocente. Dios no le imputa pecado, pero en el trayecto de su vida llega a una etapa donde su corazón da cabida al pecado. Llega un momento en que su corazón da cabida al pecado. Hemos leído algunas veces Génesis capítulo 8 y versículo 21. Génesis 8:21 dice la palabra de Dios: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, ahora que el hombre está sujeto a el mundo, en el aspecto de que al conocer lo bueno y lo malo, entra en la etapa del pecado. Y también, como dice en Jeremías 32:30, Jeremías 32:30, por favor. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Entonces el intento del corazón del hombre viene a ser malo desde su juventud, a partir de su juventud. Y eso trae mal a él mismo y también a los que le rodean. Así que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, empezó el sufrimiento por su pecado. Sin embargo, cada persona practica el pecado. Lo acabamos de leer en estos versículos anteriores, pero podemos ver uno más allá en Romanos 5:12. Usted lo conoce este texto, si no, léalo conmigo. Romanos 5:12. Es más, abra su Biblia
y compártala si hay más personas ahí con usted. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Y por ende, el hombre sufre las consecuencias del pecado y sufre las consecuencias de sus propias acciones y aún más, hermanos. Muchas veces el hombre se encuentra sufriendo las consecuencias de otros, ¿verdad? De otras personas. El hecho es que el pecado trae malestar a uno mismo y trae malestar a otras personas. Muchas veces personas inocentes mueren por causa de que alguien más peca. A veces muchas personas están sufriendo en el hecho del dolor porque otra persona causó el daño. ¿Por qué hay sufrimiento entonces? ¿Por qué hay sufrimiento? Ya sabemos que el sufrimiento es una consecuencia del pecado y que el hombre peca cuando llega a cierta etapa de su vida, pero ¿por qué hay sufrimiento? Bueno, el sufrimiento es a raíz, después de conocer este trasfondo, al uso malo que se dan de las cosas. ¿Verdad? El sufrimiento puede venir por causa del uso indebido de los recursos naturales, que eso trae consigo la contaminación, como hemos visto ya en otras ocasiones, por la desigualdad en la repartición de bienes, como también hemos visto, por la pobreza extrema, por las faltas propias o por la falta de los demás. El sufrimiento, amados hermanos, es parte del ser humano a estas alturas. El sufrimiento es parte del ser humano. Ahora es muy importante descubrir el sufrimiento que se es por alguna razón correcta y hay veces que hay sufrimiento por razones incorrectas. Hay personas que sufren por solo sufrir. ¿Verdad? Había leído yo en alguna parte de las Sagradas Escrituras de aquellas mujeres llamadas plañideras que eran contratadas en el pasado por dolientes en las tierras bíblicas y en otros lugares circunvencinos, y se les contrataba para hacer más profundo el dolor, más profundo el dolor. Bueno, lo he dicho y lo repito, y es algo que uno lo ve y a veces hasta uno mismo lo hace, de que muchas veces el sufrimiento no es tan fuerte, pero uno lo hace fuerte. Uno quiere, cuando uno está sufriendo, uno quiere enseñar que está sufriendo mucho, que tiene mucho dolor, que su dolor es más fuerte que el de otra persona. Y muchas veces no es cierto, no es así. Pero también hemos conocido personas que están sufriendo por alguna situación y no lo dicen. Y al contrario, están sonriendo, están contentos, están ocultando su dolor. Puede ser por la sencilla razón de que es más grande su espiritualidad o su fuerza espiritual que el dolor, o puede ser simple y sencillamente que lo están guardando para en determinado momento explotar como una olla de presión. Pero el sufrimiento es por las faltas, indudablemente. Pero, ¿qué del sufrimiento a causa de las fuerzas mayores? ¿Qué del sufrimiento por los tornados, por los huracanes, por temblores, por maremotos, por accidentes, por volcanes? ¿Qué del sufrimiento que trae esta pandemia a muchas personas? Dios ha establecido leyes, amados, y esas leyes naturales las ha establecido de una vez para siempre. Y esas leyes indican los cambios de clima, esas leyes indican el movimiento terrenal, las tempestades y demás fenómenos naturales. Esas leyes indican de que si yo me subo a un árbol, bueno, para subirme voy a sudar. Y luego me trepo en una rama y esa rama está tan delgada que es muy poca rama para mi físico y se rompe la rama, ¿qué va a pasar?
me voy a pegar, me voy a dar un costalazo. ¿Por qué? Por la fuerza de gravedad, hermanos. Por la fuerza de gravedad. Y esa fuerza está establecida desde el principio, Dios la estableció. Entonces, si esa fuerza, esa ley de la gravedad está establecida y yo la reto, ¿quién es culpable de que yo me dé un porrazo? ¿Quién es el culpable? ¿Es culpable Dios por ello? ¿Porque Él estableció esa ley? ¿O porque no me detuvo en sus manos para que no me pegara? ¿Es culpable Dios por ello? No. Asimismo, las fuerzas naturales, hermanos, el que establece su casa a la orilla de un arroyo está en peligro de que en un momento determinado el arroyo crezca, aunque en el momento que hizo la casa estaba seco, y arrastre la casa con todo y lo que esté adentro. Si usted vive cerca de un volcán, indudablemente que va a estar recibiendo advertencia de que no viva tan cerca, que deje un perímetro suficiente para que si el volcán hace erupción, pues sufra el menos daño posible. Y así hay cosas, hermanos, que de antemano sabemos que son peligrosas. Nosotros sabemos que viene un tornado cuando menos lo pensamos, o viene un huracán y puede destruir todo lo que tenemos. Eso lo sabemos, pero son leyes y fenómenos naturales que no podemos nosotros detener. Sin embargo, podemos prevenir mucho, ¿verdad? Podemos prevenir mucho de ello. Ahora, déjeme decirle una cosa muy importante otra vez. Desde el trasfondo de lo que hablamos en cuanto al pecado, asimismo, el enemigo de las almas usa todas estas cosas para desviar a las personas de Dios. Y de esa